Buen día, queridos estudiantes. El tema a tratar es la noticia y el artículo de opinión. Antes de empezar la explicación, les dejaré unas preguntas de saberes previos, las cuales son: ¿sabes qué es una noticia? ¿Te gusta leer u observar noticias? Justifica tu respuesta. Esta actividad deben resolverla en el cuaderno. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es una noticia? Una noticia es la información sobre un hecho, un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o un ámbito específico resulta relevante, novedoso o inusual. En este sentido, una noticia es el relato, la construcción, la elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. Acá vemos un ejemplo claro de una noticia del periódico del país. Bueno, una noticia debe responder a 7 preguntas esenciales que son las siguientes: ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y para qué pasó? Estos interrogantes son los que debemos hacernos a la hora de hacer o crear una noticia. Este es un ejemplo donde podemos evidenciar la respuesta de todas estas preguntas para crear una noticia. En la noticia, la información debe estar ordenada en un orden decreciente, en función de la importancia de lo requerido. La información que se redacta en una noticia periodística siempre tiene que cumplir con el principio de claridad y objetividad y veracidad. Se tiene que revelar una información que sea fácil de comprender y que sobre todo sea veraz. El objetivo que persigue con una noticia es el de informar al lector sobre un acontecimiento que ha tenido lugar. Esta información debe ser clara por medio de formatos como edición digital, edición en papel y radiodifusión. Partes de la noticia. Epígrafe. Es la parte que se usa a modo de introducción y que se sitúa al lector en el contexto sobre el que se va a hablar. Hablamos en primer lugar de esta parte porque visualmente se coloca encima del título, como una especie de preámbulo que da una información más amplia que el título, pero que solamente puede servir de introducción. Título y copete de una noticia. Otra de las partes de una noticia más destacada es el título. Un buen título de una noticia es que sea preciso, breve, llamativo. Tiene que crear curiosidad y fomentar a que el lector continúe leyendo. En el título es donde se tiene que procurar condensar la parte más importante de la noticia, de una forma muy resumida y llamativa. El copete, el texto bajo el título. En el mundo del periodismo, el texto que aparece bajo el título se conoce como copete y no se trata de un subtítulo en sí, sino que es un resumen muy sintetizado de algunos datos relevantes sobre la noticia. Este es un ejemplo de cómo redactar un buen título. Entradilla de la noticia. Hace referencia al párrafo introductorio al contenido. Se trata de un texto breve donde se resume de forma genética la información más importante de lo ocurrido. Dentro del periodismo escrito en papel, esta entradilla suele estar junto a la portada y se coloca debajo del título y del copete. Organizar el cuerpo de una noticia. La estructura textual idónea. Primero, la información más importante tiene que estar, por tanto, en los primeros párrafos. Segundo, cronología. También es importante que el periodista tenga en cuenta la narración cronológica de los hechos para que el lector comprenda bien lo que ha sucedido y la información se presente clara y detallada. Conclusiones. Resumen final.
Al terminar la noticia, muchas veces se puede concluir con un párrafo final a modo que cierre o de resumen, pero siempre manteniendo el principio de la objetividad propia del periodismo. Las imágenes que pueden observar son los ejemplos de cada parte de la noticia. ¿Qué es un artículo de opinión? Es un tipo de texto periodístico profesional en que el escritor o periodista da su punto de vista, evaluación y razonamiento referente a un tema específico. Los artículos de opinión suelen aparecer en periódicos o en ciertos portales de internet y las personas que lo realizan suelen trabajar de manera constante para cada medio de comunicación en el que aparece. Estos textos pueden tratar sobre cualquier tema que el comunicador crea necesario compartir y su principal objetivo es influir como su opinión en sus lectores para que puedan llegar a una reflexión propia en base a lo que se encuentran leyendo. Este es un ejemplo de artículo de opinión el cual hace referencia a las crisis económica, social y política. Género del artículo de opinión. Algunos especialistas consideran que el artículo de opinión pertenece al género periodístico, debido a que expone un tema y da su opinión en un contexto relacionado al periodismo y a la información. A pesar de que no llega a cumplir con las características de una noticia, tiene ciertas similitudes con esta, debido a que sus temáticas suelen ser sobre problemas de la actualidad. En cambio, también se lo pueden calificar como género literario, debido a que no es una noticia, sino es simplemente un texto donde el escritor reflexiona y da sus opiniones sobre un determinado tema. El artículo de opinión no tiene como principal foco los hechos de la noticia en sí, sino lo que esa persona piensa y opina sobre la misma. Elementos y estructura básica del artículo de opinión. El artículo de opinión no tiene una estructura exacta, pues no sigue normas o reglas de redacción o de formato. Sin embargo, es posible identificar como principales elementos los siguientes: el título y el tema. Estos son los elementos más básicos. La introducción o entrada. En los primeros párrafos siempre encuentra la entrada. En ella se da información relevante pero breve. Puede ser la temática de la que se hablará y la ubicación o espacio temporal respecto a dicho tema. La argumentación o opinión. En este elemento se incluye el análisis del autor con argumentos o ejemplos. La conclusión puede concluir como el autor lo desee. Incluso puede incluir una última reflexión al tema. Acá está un ejemplo claro del desarrollo de una noticia y una de las estructuras. Ahora les explicaré el desarrollo de competencia que contiene una actividad y una evaluación. Primer punto. Lee y señala los elementos del artículo de opinión. El texto lleva por título Abandono y maltrato de animal, escrito por Juan José Ventura en el periódico Extremadura. El segundo punto dice: realiza un glosario con las palabras desconocidas del texto que acaban de leer. Esta es la evaluación que deben realizar aplicando las normas ortográficas como son los signos de puntuación. Este taller es para que ustedes mecanicen y refuercen sobre estas reglas. Neutral, pero no olvides lavarte las manos, colocarte el tapaboca y quédate en casa. Los quiero mucho. Chao.